Y gracias nuevamente les damos por su asistencia a este devocional, bueno, a este estudio más bien. Y sí, efectivamente vamos a comenzar ahora con el libro de Reyes. Entonces, vamos a comenzar con el primer libro de Reyes. Y primeramente, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para hablar de una forma muy general acerca de este libro de Reyes. En un panorama general, así como lo hemos estado llevando en este estudio, bueno, aquí vamos a ver el fin del Reino Unido de Israel y vamos a comenzar a estudiar acerca de el reino dividido. Vamos a ver a través de este libro de Reyes que originalmente era un solo libro, como lo tenemos ahora en nuestra Biblia. Está dividido en dos, Primera de Reyes y Segundo Libro de Reyes, pero originalmente este era un solo libro. Y así como el libro de Samuel, que también era un solo libro, el libro de Samuel fue un preámbulo para este libro de los Reyes. Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito en forma general del primer libro de los Reyes. Este libro de los Reyes, tanto el primero como el segundo libro de los Reyes, en el tiempo se estima más o menos que fueron escritos entre el año 971 al año 586 antes de Cristo. Y aquí, si pudiéramos dividir de alguna manera todo este periodo de tiempo en el que se escribió el libro de los Reyes, tanto el primero como el segundo, podemos dividirlo en tres partes. Primeramente, sería la parte que va en el año 971 al año 931 antes de Cristo y que abarcaría todavía el Reino Unido de Israel bajo el reinado del rey Salomón. La segunda parte sería la época que va entre el año 931 al año 722 antes de Cristo, y aquí estaríamos hablando ya de la división del reino de Israel y abarcaría a partir de la división del reino de Israel hasta la caída de Samaria, que posteriormente vamos a ver que fue la capital del reino del sur. También veremos, también otra división que se puede hacer aquí sería el reino de Judá hasta la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Y esto sería en el 722, entre el 722 antes de Cristo al 586 antes de Cristo. Entonces, un panorama muy general sería la forma en la que pudiéramos dividir el libro de los Reyes, tanto el primero como el segundo. Y en el caso del Reino Unido de Salomón, bueno, pues sabemos, por lo que ya hemos estado estudiando, y vamos a hablar un poquito también de esto, pues Israel todavía vive una época dorada cuando Salomón es rey. Todavía el reino permanece junto y les está yendo bien como nación a los israelitas. Pero desafortunadamente, como hemos visto que es una constante en toda la historia del pueblo de Israel, e incluso también aplica para nosotros, porque a nosotros también nos sucede lo mismo. Vemos que el rey Salomón, pues desafortunadamente sufre la influencia de dioses ajenos y pues empieza a hacer adoración a esos dioses ajenos. Y obviamente, pues esto va a conducir a la ruina espiritual de su pueblo, de todo Israel. Y bueno, como a toda acción corresponde una reacción, pues vamos a tener consecuencias. Y de las consecuencias que van a ocurrir a partir de todas estas situaciones que vive el pueblo de Israel, pues vamos a ver que el reino que antes era uno solo, pues se va a dividir en dos reinos. Primeramente el reino de Israel, que es el reino del norte, y que la capital, vamos a ver que en un futuro es Samaria, y después el reino del sur, que es el reino de Judá, en donde la capital, bueno, pues va a seguir siendo Jerusalén. Y esto, bueno, pues va a ocurrir entre los años 931 antes de Cristo al 722, como ya lo mencioné. Y bueno, en todo este tiempo, en toda esta parte de la historia del pueblo de Israel, que es una historia, pues como ustedes van a ver, que es muy turbulenta, mucha violencia, guerras y muchas situaciones que van a ocurrir, pues vamos a ver que
vamos a encontrar frases en este libro de los Reyes que dicen, hicieron lo bueno delante de Jehová. Y también vamos a encontrar otra frase que dice, hicieron lo malo delante de Jehová. Entonces estas frases van a ser muy recurrentes, van a ser como un patrón en la conducta de los reyes y del pueblo de Israel, porque si el rey se estaba conduciendo de una forma haciendo lo malo delante de Jehová, el pueblo hacía lo mismo. Si el rey hacía lo bueno delante de Jehová, bueno, pues el rey mismo, los reyes mismos de Israel, como lo vamos a ver, obligaban o forzaban a la gente a que tenía que hacer lo bueno delante de Jehová. Pero muchas veces la gente, bueno, pues seguía la conducta del rey, como también lo vamos a estudiar en este libro de los Reyes. Y vamos a ver que también, pues Dios trata de que su pueblo regrese de nuevamente a Él, que regrese a su adoración, que regrese a la fidelidad hacia Él. Y por lo tanto, pues Dios les envía profetas. En este primer libro de Reyes vamos a ver algunos profetas que envía el Señor para que su pueblo trate de enderezar el camino. Y bueno, ya específicamente hablando del primer libro de Reyes, este primer libro de Reyes va a abarcar a partir de la muerte de Josafat, va a abarcar hasta la muerte de Josafat, rey de Judá, en el año 848 a.C. y en el caso del reinado de Israel hasta el comienzo del rey Ocosías, en el año 853 a.C. En este punto les hago el comentario de que durante la época en la que el reino de Israel se dividió, bueno, pues hubo muchos reyes, tanto en el reino de Israel como en el reino de Judá. Pero, pues desafortunadamente, en el caso de el reino de Israel, prácticamente todos los reyes se portaron mal. Todos los reyes hicieron lo malo delante de Dios Todopoderoso. En el caso de los reyes de Judá, bueno, algunos pocos hicieron lo bueno delante del Señor. Y eso pues también lo vamos a ir estudiando a través de todo este libro de los reyes. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar específicamente ahora de el primer capítulo del primer libro de los reyes. Y en este primer capítulo vamos a ver básicamente que el rey David ya estaba muy débil de salud, era ya muy viejo, que él pues necesitaba, bueno, ya no podía ni siquiera gobernar, ya no podía estar al frente de su reino por su condición de salud. Tenía alrededor como de 70 años cuando este libro de Reyes empieza a narrar la parte de la historia de David en esta época de su vida. Como les comento, ya estaba muy viejo, estaba muy enfermo. Incluso aquí en los primeros capítulos del 1 al 4, dice, cuando el rey David, en el verso número 1 dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Por la edad que tenía, por su condición de salud, pues ya su cuerpo no podía mantener el calor. Entonces, lo que sus siervos le recomendaron es que, una mujer joven y virgen estuviera al lado de él, durmiera con él para que le pudiera dar calor. Solamente con esa intención fue que sus siervos le recomendaron que esto hiciera el rey David. Y es importante hacer notar aquí que esta situación que decidieron los siervos del rey David y el mismo rey David, ni siquiera se le consultó a Dios. Esa fue una decisión que ellos quisieron tomar, pensando en la salud del rey David. Y bueno, escogieron a una persona de nombre Abisac, tsunamita, y se la trajeron al rey. Y vamos a ver que esta situación, decisión que se toma aquí, pensando en la mejoría del rey, pues trae consecuencias posteriormente. Y como ya les comento, esto no se le consultó a Dios, ellos así decidieron hacerlo, y vamos a ver qué es lo que ocurre a más adelante en la historia. Y bueno, pues esta joven, como nos dice aquí el verso número 4 en el capítulo 1, dice, y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y lo servía, pero el rey nunca la conoció. Esto quiere decir, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que nunca tuvo intimidad esta mujer con el rey David. En el siguiente
En el siguiente verso, a partir del verso número 5 hasta el verso número 10, bueno, pues tenemos aquí que son las aspiraciones de Adonías al trono de Israel. Adonías, pues, es uno de los hijos de el rey David, que le nació en Hebrón. Aparte de Adonías, bueno, Adonías tuvo otros hermanos, otros medios hermanos también. Y bueno, como ya hemos visto en el segundo libro de Samuel, a través de lo de lo que se nos narró ahí, pues vimos que de los hijos de David le causaron aflicción. En este caso, primeramente, bueno, a Absalón le causó aflicción por la rebelión que encabezó en contra del rey David, y también su otro hijo, que fue el que violó a su hermana. Um, a ver, permítame, para tener el nombre correctamente. Um, entonces vemos cómo el rey David pues ha sufrido por sus hijos, pero ese sufrimiento que el rey David está experimentando durante su vida a través de sus hijos, bueno, pues ese sufrimiento le viene por su pecado, por la rebelión que él cometió delante de Dios. Si ustedes recuerdan también lo que se nos narró en el libro segundo libro de Samuel, bueno, pues cuando el rey David vio a Betsabé, bueno, pues se enamoró de ella siendo una mujer casada, y él pues ya Dios le había dado mujeres, ya tenía el poder, tenía el dominio sobre la casa de Israel. Pues bueno, por ese pecado pues Dios lo ha castigado por ese gran pecado que cometió. Esto lo hemos visto en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10. Y como les comentaba, la aflicción del rey David viene por parte de sus hijos por Absalón y por Amnón. Ya hemos visto también hasta en el libro de Samuel qué es lo que ha ocurrido con estos dos hijos de, de David, y cómo también han muerto de una manera muy violenta y causándole a su padre gran aflicción. También aquí, bueno, pues se nos está hablando en este primer libro de Reyes acerca de otro hijo más de David, que se llama Adonías. Y pues desafortunadamente también este otro hijo del rey pues va a tener una suerte parecida a la de sus hermanos, de una forma también trágica. Entonces, en este verso, a partir del verso número 5 en el primer libro de los Reyes, nos empieza a hablar cómo Adonías quería usurpar el trono de su padre, el rey David, aún así cuando el rey todavía estaba vivo. Una de las características que Adonías tenía, bueno, era más joven que Absalón, pero también era de una presencia muy gallarda, y tenía un mal carácter. Y pues a los ojos de su papá, pues siempre había sido una joya. Eh, pero pues posteriormente vamos a ver cómo se convierte en una espina para el propio rey David. Y este Adonías, pues tenía la característica de que su padre nunca lo había entristecido en todos sus días. Esto lo que quiere decir es que el papá nunca le reprendió por su forma de ser, por su comportamiento. Nosotros como padres, pues sabemos que tenemos la obligación de corregir a nuestros hijos para que el día de mañana, cuando sean hombres, pues no tengamos que sufrir consecuencias precisamente por que no se corrigió a los hijos cuando fueron jóvenes, cuando todavía eran pequeños y todavía eran susceptibles de ser corregidos. Entonces, en este caso, pues estamos viendo lo que ocurrió con el hijo del rey David, con Adonías, que su padre pues nunca lo corrigió, nunca lo reprendió, y esto, bueno, pues le ha traído consecuencias. Y pues ahora tiene que pagar el precio precisamente por no haber hecho la corrección de su hijo, y bueno, pues su hijo también va a sufrir las consecuencias de no haber sido corregidos y de no él tampoco haber querido ser corregido. Entonces, pues vamos a ver posteriormente aquí que el mismo Adonías dice en el verso número 5, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Entonces,
Vemos aquí cómo Adonías cree que puede tener el trono, cree que él es el heredero al trono, cree que tiene ese derecho, pero él está consciente de que tanto el heredero que el heredero al trono, tanto por la voluntad de Dios como por la voluntad de su padre David el rey, eh, era Salomón. Y bueno, esta referencia la tenemos en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 22, verso 9, capítulo 23, verso 1. Ahí está una referencia acerca de esta situación. También um, es, Adonías pensaba que como su padre ya era muy viejo y estaba muy decrépito e inútil, pues pensó que ya no podía tener la responsabilidad de gobernar la nación de Israel, porque estaba demasiado viejo. Y bueno, también pensaba que Salomón pues era demasiado joven para poder ser el sucesor de su padre David. Salomón más o menos se estima que tendría una edad como de 16 años cuando todas estas situaciones ocurrieron. Era muy joven, pero también era muy sabio, ya tenía sabiduría. Y pues Salomón, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con él cuando se entera de que su hermano Adonías quiere autonombrarse rey. Y bueno, para poder autonombrarse rey, Adonías, lo que hace es que, bueno, consigue gente que le apoye. Ya lo leímos en el verso 5, carros, gente de a caballo, 50 hombres que corriesen delante de él para asistir en la corte y en la guerra. Y también, aparte de estas personas, bueno, pues se juntan con él nada más y nada menos que Joab, que era general del ejército, y Abiatar, que era el sumo sacerdote. Aquí vemos cómo desde el punto de vista político, bueno, pues Adonías ya tenía el apoyo tanto del ejército, en el caso de Joab, que era el general, y del punto de vista religioso, que era Abiatar, que era el sumo sacerdote. Entonces, estos dos hombres originalmente habían sido fieles a David. Esto lo podemos ver en el verso número 7. Y tanto Joab como Abiatar, bueno, pues habían estado acompañando a David en los tiempos más difíciles de toda su vida. Pues tenían experiencia en todas las situaciones que había enfrentado el rey David, que ya también lo estudiamos en el libro de Samuel. Y bueno, pues estos hombres, pues no se podía pensar que hubieran sido atraídos para poder formar una conspiración y derrocar a su rey o arrebatarle el poder, usurparle el trono, como es lo que Adonías quería hacer. Pero bueno, pues estamos viendo aquí como Dios los dejó hacer lo que ellos querían hacer, quizás probablemente para castigarlos por alguna falta que ellos cometieron anteriormente, y Dios les está permitiendo que ellos hagan esto, que ellos le den la espalda a su rey, que le dejen de ser fieles y que lo traicionen. Um, También en el verso número 8, bueno, pues se nos está especificando que había algunas otras personas que eran fieles a David, pero que no tenían la confianza de Adonías. Por eso Adonías ni siquiera los llamó para que se le unieran. Y en este caso estamos hablando de un sacerdote llamado Sadoc, de Benayá, que también era un militar, y de un profeta llamado Natán, y algunas otras personas más. Bueno, en este caso ellos eran los principales, que es lo que nos está relatando aquí la palabra de Dios en el verso número 8. Y bueno, vemos entonces que Adonías, en su afán de querer ser el rey, pues lo primero que hace pues es preparar un gran banquete. Aquí nos lo dice en el verso número 9, para que todas las personas los reunió en un lugar llamado Roguel, para que todas las personas que lo están apoyando, bueno, pues vayan a ese banquete convidados y empiecen a celebrar que él se está nombrando ya rey de Israel. Entonces, pues, eh, a todos sus hermanos, invitó a sus hermanos, invitó a los siervos de su padre, pero obviamente, pues no invitó a Salomón, porque pues él sabía, como ya les hice el comentario, que el heredero por el designio de Dios y por la voluntad de su padre también, David era Salomón. Obviamente, pues a él no lo invitó a este banquete, ni tampoco invitó a Sadoc, a Benayá, ni a Natán, porque él no confiaba, Adonías no confiaba en ellos. Entonces, pues,
en este banquete, bueno, pues como ya les comenté, pues invitó a gentes importantes para que le dieran su respaldo y se sintiera él cobijado entre ellos para entonces sí poder decir que ya tenía derecho a ser el rey de Israel. Así que bueno, pues más adelante, a partir del verso número 11 al verso número 31, vamos a ver qué ocurre cuando el profeta Natán se da cuenta de lo que está ocurriendo con Adonías y también cómo Betsabé, la esposa de David, una de las esposas de David y madre de Salomón también, bueno, pues es alertada por el profeta Natán de lo que está ocurriendo con Adonías. Vamos a ver cómo ocurre esta situación aquí, cómo Natán y Betsabé procuran y consiguen asegurar la sucesión a favor de el hijo de Betsabé, Salomón, que es el heredero al trono de Israel. Y eso, como ya les comento, está entre los versos 11 al 31 de este primer capítulo 1 del primer libro de Reyes. Bueno, pues tenemos entonces que primeramente, el rey David no sabía lo que estaba ocurriendo porque pues él estaba en su cámara, pues estaba enfermo, no se podía levantar, no podía estar en su trono y no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. También parece ser que Betsabé pues estaba viviendo de alguna forma retirada de la corte y por eso también estaba ignorando todo lo que ocurría hasta que el profeta Natán fue a su encuentro eh, y le dijo lo que estaba ocurriendo. Y también como antecedente pues tenemos que Salomón, como ya les comentaba, pues era muy joven, tenía 16 años, aunque también tenía una sabiduría pues superior para la edad que él tenía, pues él no quiso intervenir activamente y dejó en manos de Dios y de el grupo que lo estaba apoyando, pues que se pudiera poner en orden todas estas situaciones que estaban ocurriendo con su medio hermano Adonías. Entonces, bueno, pues tenemos que el profeta Natán, cuando se enteró de todo lo que está ocurriendo, pues se alarmó y bueno, fue a ver a Betsabé y le fue a contar lo que estaba sucediendo. Y pues el profeta Natán le sugiere, como seguimos viendo aquí en estos versos, que vaya a ver al rey y que le recuerde, le recuerde el juramento que David había hecho acerca de quién iba a ser su sucesor y que le dé la confirmación de ese juramento con respecto a los derechos de Salomón como heredero al trono. Y bueno, pues el profeta Natán, como ya sabemos, los profetas, pues son aquellas personas a quienes Dios les da, son los mensajeros de Dios. Dios les da mensajes a los profetas y los profetas son los que le hablan al pueblo, le dan los mensajes que vienen de parte de Dios y también abogan por el pueblo delante de Dios. Bueno, pues en este caso, pues el profeta Natán pues ya conocía cuál era la voluntad de Dios, cuál era lo que él había designado a Salomón como sucesor de David. Y por lo tanto, bueno, pues también sabía que esto era para los mejores intereses tanto del rey David como del pueblo de Israel. Y bueno, todo esto porque Dios así se lo había dejado saber. Y también, pues si ustedes recuerdan, como está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, verso 25, bueno, pues fue también a través del profeta Natán que a Salomón se le dio el nombre de Yedidiá, que significa escogido de Jehová. Entonces, pues bueno, pues Natán tenía mucho interés en que las cosas ocurrieran de la forma en la que Dios había ya establecido que fueran. Pero pues como estamos viendo aquí, pues Adonías se creyó con el derecho de usurpar el trono de su padre el rey David. Y pues bueno, Natán pues fue a entrevistarse con Betsabé, la madre del rey, porque pues sabía que si en algún momento Adonías llegaba a ser nombrado rey, pues la vida de Betsabé y de Salomón iba a estar en peligro, porque posiblemente el hermano de Salomón, Adonías, pues iba a tratar de deshacerse de Salomón, iba a tratar de matarlo. Entonces, por eso es que a Natán le interesaba también que Betsabé fuera a ver al rey y le informara de lo que estaba ocurriendo.
Y bueno, pues tenemos entonces que en el verso número 12 le dice el profeta Natán a Betsabé: toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Eh, y bueno, pues vemos entonces que aquí el profeta está dándole un mensaje a Betsabé, que pues sabemos que todo esto proviene de parte de Dios para su pueblo, para su bien. Y bueno, aquí, hermanos, pues démonos cuenta también que cuando tenemos algún mensaje que viene de Dios, pues tenemos que hacerle caso, porque pues es importante que hagamos la voluntad del Padre. Es primordial que lo hagamos. No solo es importante, es primordial que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Y pues bueno, sabemos también que si no tenemos un profeta entre nosotros, pues también tenemos la palabra de Dios, que es quien nos está hablando, y es a través de la cual nosotros podemos recibir mensajes del Padre. Y bueno, estamos viendo aquí un ejemplo de que las consecuencias de no obedecer la voluntad del Padre, pues pueden ser grandes, pueden ser muy perjudiciales para quien no acata la voluntad del Padre. Entonces, pues vemos aquí también que Betsabé, pues sí es sensible al mensaje que le está dando Natán, y bueno, pues ella se apresura para que acuda a reunirse con el rey David y le cuente lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, vemos aquí que en los versos posteriores, perdón, también el profeta Natán le dice a Betsabé que él va a apoyar, la va a apoyar en el sentido de que cuando ella esté hablando con el rey, bueno, pues inmediatamente atrás de ella va a venir también el profeta Natán para reafirmarle al rey todo esto que está ocurriendo, para reafirmarle al rey que está confirmando las razones de Betsabé. Y bueno, obviamente, pues le comenta a Natán, a Betsabé, que pues él le el rey no sabe que van los dos a verlo. Entonces, pues esto va a hacer también que el rey, bueno, pues se dé cuenta, ¿no? De que algo está ocurriendo, que lo que está ocurriendo no es correcto. Y bueno, pues vemos entonces que conforme al consejo, las instrucciones de Natán, pues Betsabé no perdió el tiempo y se dirigió inmediatamente a ver al rey. En ese tiempo, si ustedes recuerdan también en otro de los libros del Antiguo Testamento, en la eh, cuando los reyes no llamaban a las personas a su presencia, podían sufrir castigo si las personas se presentaban delante de él sin haber sido invitadas. Pero en este caso, bueno, pues nos dice la palabra de Dios que Betsabé sabía que iba a ser bien recibida en cualquier hora cuando se presentara delante del rey. Entonces ella no temía a que fuera a ser castigada por esta situación. Así que bueno, pues ella se presenta en la cámara del rey David, donde él se encuentra, y pues primeramente le recuerda la promesa que le había hecho, de que Salomón iba a ser su sucesor, y le pide que se ratifique con un juramento acerca de que Salomón iba a ser el rey de Israel, quien se iba a sentar en su trono. Eso nos lo está diciendo el verso número 17. Y bueno, pues ella tenía el conocimiento de que pues David era un hombre que pues era muy razonable, era muy inteligente. Eh, entonces, esta situación pues sabía que iba a hacer efecto en él cuando le dijera que tenía que honrar su juramento. También Betsabé, bueno, pues le informa lo que Adonías está haciendo, y obviamente pues se da cuenta de que David no lo sabía. Esto nos lo está diciendo el verso número 18. Y también, bueno, pues le dice que Adonías pues tiene un banquete, que tiene invitados para que lo apoyen, para que él pueda usurpar el trono de David, y pues le dice a quienes ha invitado a ese banquete, a qué gentes importantes ha invitado para recibir su apoyo, y también le dice que a su hijo Salomón pues obviamente no lo ha invitado, por las razones que bueno pues ya sabemos.
Am, entonces, pues tenemos aquí que pues también apela a que David tiene la autoridad para poder evitar esta maldad que se está cometiendo. Dice aquí en el verso número 20, los ojos, permítame tantito, momento, momento, híjoles. Vemos, vemos entonces aquí que pues el rey tiene el poder para poder evitar que esta situación ocurra. Como dice aquí en el verso número 20, los ojos de todo Israel están puestos en ti. Y pues, sino que no nada más porque él era el rey, sino porque también sabían que Israel, perdón, que David pues era un profeta también, porque bueno, pues él, como ya lo sabemos a todo lo largo de su vida, pues tuvo una comunión con el Señor y el Señor hablaba con el rey David. Entonces, bueno, pues todo Israel sabía que David no solamente era el ungido del Dios de Jacob, sino que también era aquel por quien hablaba el Espíritu de Jehová. Y esto, bueno, pues lo podemos leer en el segundo libro de Samuel, el verso 23, capítulos del 1 al 2, por si alguien lo quiere recordar ahí. Bueno, entonces, sí era importante que el asunto este, en el cual sabemos que David había dicho que Salomón iba a ser su sucesor, pues no era simplemente por el capricho de David, sino que era por voluntad de Dios. Así que tenía que obedecer la voluntad de Dios y sabemos que David siempre lo hizo. Por lo tanto, pues se iba a dar cumplimiento con esta promesa que David había hecho de que Salomón iba a ser su sucesor. Y bueno, pues también tenía que hacerlo de una forma rápida, tenía que ordenar que rápidamente se hiciera este nombramiento de Salomón como rey, porque, pues bueno, tanto Salomón como su mamá, pues corrían peligro. En este caso, corrían peligro de morir si es que Adonías llegaba a ser el rey de Israel. Bueno, pues también vemos aquí como el profeta Natán, después de que, bueno, aún que David todavía no le había dado una respuesta al planteamiento, a la petición de Betsabé, pues inmediatamente entra también a la cámara del rey, también sabiendo que iba a ser bien recibido. Y vemos que en el verso 22 dice que dieron aviso al rey de que el profeta Natán pues había llegado. Y bueno, pues cuando el profeta Natán se presenta delante de David, pues lo hace también de una forma muy respetuosa y como dice en el verso 23, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y bueno, pues también entonces el profeta Natán pues le informa de lo que está sucediendo al rey David, de lo que Adonías está haciendo, bueno, y pues este informe que le da coincide con lo que Betsabé ya le había comentado al rey David. Y bueno, pues también le dice, como está en los versos 25 y 26, que Adonías tiene tanta confianza de que la gente que lo apoya le va a dar bueno, pues su apoyo para que él sea rey y se desconozca a David como rey, pues si está tan seguro que ya hasta los rebeldes están gritando, viva el rey Adonías, como si ya David hubiera muerto. Entonces, eh, y bueno, también le comenta de que no se le había invitado a él también a la fiesta. Eso lo dice en el verso 26. Y pues con esto le está dando a entender el profeta Natán a el rey que pues esto es un asunto que no se le ha consultado ni a Dios ni al rey en persona de lo que está ocurriendo, de estas intenciones que Adonías tiene de hacerse rey. Entonces, pues le dice en el verso 24, el profeta Natán al rey, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí? Y también en el verso 27 le dice, ¿se hace esto por orden de mi señor el rey?
Todo esto lo está haciendo el profeta Natán para que David se dé cuenta de que Adonías es el que está queriendo hacer todas estas cosas. Y también, obviamente, para que el rey David pues recuerde ese juramento que hizo de quién iba a ser su sucesor. Así que, bueno, pues el rey ya tiene, digamos, los suficientes argumentos como para tomar su decisión. Y, bueno, sabe el profeta Natán que si David no respalda el juramento que ha hecho, bueno, pues eso quiere decir también que él no estaría siendo fiel a la palabra de Dios ni a la propia palabra que también ha dado en ese juramento que hizo de que su sucesor iba a ser Salomón. Y bueno, pues obviamente sabemos que David siempre tuvo su corazón conforme al corazón de Dios y por lo tanto, pues él iba a honrar la palabra de Dios primeramente, su voluntad, y obviamente también iba a honrar el juramento que él como rey había hecho. Y bueno, por lo tanto, pues esta situación pues enoja al rey David contra estos que se han sublevado en su contra, apoyando a su hijo Adonías y obviamente al mismo Adonías para querer usurpar el trono del reino de Israel. Y bueno, tenemos aquí entonces a continuación cómo es que el rey David pues va a, a obrar de acuerdo con todas estas situaciones que están ocurriendo, con todo esto que se le ha dicho. Y bueno, pues está ya en el entendido de que hay una rebelión, de que Adonías quiere nombrarse rey, que tiene gente que lo apoya, pero pues también sabe que quien es el sucesor del trono, pues es Salomón. Y bueno, lo que David hace a continuación es, bueno, hace llamar a Betsabé, lo vemos en el verso número 28, y le da las garantías de lo que ya había jurado anteriormente. Y también le repite la promesa con juramento, con nuevo juramento. Eso lo vemos en el verso número 29. Y reconoce que había jurado por Jehová, Dios de Israel, que Salomón reinaría después de él. Verso 30. Y bueno, conforme a esta palabra, así lo haría aquel mismo día. Entonces el rey se apresura a que Salomón sea ungido como rey y empieza a dar las instrucciones para que esto suceda así como lo tiene establecido el rey, así como ya lo ha decidido. Y bueno, vemos entonces que lo que viene a continuación, bueno, pues es el ungimiento, prácticamente el nombramiento oficial de Salomón como rey de Israel. Y bueno, vemos que Betsabé también recibe esta afirmación que el rey, esta promesa que el rey le da con nuevo juramento, pues de una forma muy feliz, porque ella le dice, viva mi señor el rey David para siempre. Y bueno, a pesar de que pues sabía las condiciones del rey, que ya era muy viejo, estaba muy cansado y enfermo, aún así ella se llena de regocijo en su corazón, porque pues ve que el rey va a cumplir, y por eso cuando ella escucha del rey que va a cumplir su promesa, bueno, pues ella exclama las palabras que están en el verso número 31. Viva mi Señor, el rey David, para siempre. Y bueno, pues así sabemos que se va a cumplir la promesa que se le hizo a Betsabé de que su hijo sea rey, Salomón. Y bueno, esto no es por capricho, como les comento, de parte del rey David, sino viene por parte de Dios. Es la voluntad de Dios que se le ha dado a conocer tanto a David, y el profeta Natán también sabe cuál es la voluntad de Dios. Y bueno, a continuación vamos a ver en los versos que siguen qué situación ocurre con respecto a primero el ungimiento de a Salomón, la unción de Salomón, el regocijo del pueblo por la ocasión de esta solemnidad. Esto está a partir del verso 32 al verso 40. Y bueno, posteriormente pues vamos a ver cómo se pone fin al complot de Adonías para usurpar el trono del rey David. Y esto pues está entre los versos 41 y 49. Aunque se me está acabando ya el tiempo, vamos a ver un poquito más, nada más, a ver hasta dónde puedo llegar.
Bueno, vemos entonces a partir de los versos 32 al 40, pues que lo que está haciendo David se hace para asegurar el derecho de Salomón a ser rey y también para preservar la paz pública mediante el aplastamiento de la rebelión que Adonías quiere o pretende encabezar. Entonces lo que hace el rey es que se le da orden expresa de que se proclame rey a Salomón. Y para ello, bueno, pues ordena que tanto el sacerdote Sadoc como el profeta Natán y Benayá, que son hombres de autoridad y de poder, y que han sido siempre fieles a la casa de David, bueno, pues le ayuden para que se puedan ejecutar las órdenes que él está dando en ese momento de que Salomón sea investido como rey. Y bueno, pues les dice que con toda rapidez y solemnidad posibles proclamen rey a Salomón. Y para ello, pues han de tomar con ellos a los siervos de David, tanto sus guardaespaldas como los sirvientes del palacio, y lo que tienen que hacer es montar a Salomón en la mula que el rey David solía montar. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán, que son los representantes en este caso de la religión, pues deben de ungir en nombre de Dios al nuevo rey. Y bueno, los oficiales de más alto rango civil y militar han de dar pública noticia del acto y expresar mediante solemne toque de trompeta este acuerdo, de acuerdo con la ley de Moisés. Y de esta manera, bueno, pues se iba a hacer de una forma oficial delante de todos que Salomón iba a ser proclamado como rey legítimo de Israel a través de todo este ceremonial que, bueno, pues ya como lo estamos viendo aquí, pues viene desde la época de Moisés, que se estableció en la ley. Y bueno, pues vamos a ver también cómo el pueblo recibe con júbilo y con aclamaciones a Salomón como su rey. Y eso lo vamos a ver en el verso número 34, cómo el pueblo clama, viva el rey Salomón. Y bueno, después de que se hace esta unción y proclamación de Salomón como rey, bueno, pues se le trae con la misma solemnidad a la ciudad de David y va a ocupar el trono como virrey, porque todavía David estaba vivo. Entonces iba a ocuparse Salomón de resolver los asuntos públicos durante la enfermedad del rey. Y una vez que el rey David muriera, bueno, pues ya iba a ocupar el trono oficialmente. Así que, bueno, eso lo vemos en el verso número 35, que el rey David dice, él reinará en mi lugar. Y esto va a ocurrir, bueno, pues cuando el rey David muera. Pues por el momento, pues hasta aquí voy a dejar el tema en el verso número 35 del capítulo 1, porque se me está terminando el tiempo. Y, a ver, permítame.